Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general. En esta oportunidad vamos a seguir estudiando, por la gracia de Dios, el estudio del plan de salvación. Esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 277 de esta serie y vamos a estudiar en esta noche acerca de la confesión. Estamos estudiando los requisitos, las condiciones que lo hemos desglosado en 12 partes, 12 pasos podemos decir para poder aceptar a Cristo realmente por fe como nuestro Salvador por personal. Los 12 requisitos o condiciones para poder recibir la justificación por la fe, es decir, el nuevo nacimiento o la verdadera conversión o transformación. Todo esto es esencial para este tiempo actual, especialmente para todos aquellos que conocemos la palabra de Dios, porque nuestra vida cristiana debe ser una verdadera vida cristiana. Cristiano quiere decir aquel que tiene el carácter de Cristo, aquel que vive la vida de Cristo, aquel que representa a Cristo en este mundo. Y solamente esa vida se puede comenzar con una verdadera conversión, bautismo del Espíritu Santo y bautismo del agua. Pero para esa vida cristiana necesita conocer los 12 pasos, los 12 requisitos podemos decir, de los cuales estamos ahora en el requisito número 8, el octavo. El primero, para recordar, era el llamamiento. El segundo, conocer y aceptar las leyes de Dios, los principios de Dios, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales nos van a mostrar nuestra vida pecaminosa y nos van a llevar a Cristo. Cristo es el dueño de la ley, Cristo es el dador de la Biblia. Entonces necesitamos ir a la fuente. Es el propósito de la palabra de Dios, llevarnos a Cristo. Y si nosotros realmente conocemos toda la palabra de Dios, donde están todas las promesas de Dios y todo lo que el ser humano necesita saber, entonces todo ello nos va a llevar a una verdadera fe, que sería el tercer paso. Y la verdadera fe nos lleva a la humillación. Y la humillación nos lleva al arrepentimiento, que sería el quinto paso. Y el sexto paso, el quebrantamiento de vida, quebrantamiento de corazón. Porque solo Dios, dice, puede habitar con los humildes y los quebrantados de corazón, quebrantados de vida. Y el cual nos lleva al séptimo paso, la renuncia. Es lo más importante. Ese es el mensaje más difícil de predicar que hemos estudiado. Y ahora estamos en el octavo paso. En el octavo paso tenemos la confesión. Y hemos estudiado 3 clases de confesión. Confesión a Dios, que es una confesión secreta que nadie debe saber. Son especialmente nuestra vida pecaminosa. Porque si nosotros confesamos públicamente nuestra vida personal, entonces eso puede llevar a muchas almas a escandalizarlos, y aún ellos también pueden aventurarse a cometer o a vivir en pecado. Por eso no se debe hacer confesiones en público de la vida privada.
Ahora tenemos la siguiente confesión, es confesión personal con nuestro hermano, con nuestro prójimo. Si hemos hecho daño, hemos perjudicado, hemos ofendido, hemos actuado mal con nuestros prójimos en muchas cosas, la confesión va a nacer del corazón y vamos a ir a pedir perdón y perdonarles a ellos también. Entonces va a haber una confesión verdadera y la confesión va a llevar a la restitución, a la reparación del mal con nuestros semejantes, con nuestros prójimos. Y la tercera que hemos estudiado es la confesión pública. Si las faltas, los pecados que hemos cometido son de carácter público y toda la iglesia, todos los hermanos, todos han visto, han conocido que nosotros hemos actuado mal, hemos vivido mal, necesitamos confesarlo. Y eso es lo que generalmente se confiesa en el bautismo. El bautismo es la última ocasión para confesar públicamente que estamos renunciando a la vida de este mundo, a la vida de pecado, al servicio de Satanás. Y ahora estamos siendo liberados y estamos pasando al servicio de Dios. Ahora vamos a vivir una vida nueva. Confesión de que hemos vivido mal. Y ahora estamos dispuestos a vivir una vida en Cristo, la confesión en público. Así que 3 clases de confesiones. Y en la confesión a Dios, que es entre el hombre y Dios, hemos visto la mayor confesión que necesitamos hacer es nuestra condición pecaminosa. Así como Salomón, a pesar de que humanamente era instruido, era preparado, tenía toda la capacidad, toda la fuerza, todo el conocimiento para poder gobernar un reino. Pero ¿cómo se presentó a Dios? Salomón dijo, yo soy mozo, dijo, niño pequeño, no sé cómo salir, entrar. Confesó a Dios su verdadera condición para las cosas sagradas, para la obra de Dios, para poder enseñar. Él se sentía incapaz, confesó su vida pecaminosa, su vida miserable. Ahora sí, Dios entonces, ¿qué le dio? Le dio sabiduría, le dio vida espiritual, Espíritu Santo, gracia. Y todo lo demás, lo que no había pedido, también le dio Dios como añadidura. Como hemos leído en San Mateo 5:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Dios le dijo, tú no has pedido, dice, riqueza, bienes, nada de esta vida, pero también te voy a dar, le dijo a Salomón, te voy a dar riquezas, todo lo que necesites para vivir en este mundo. Así es la verdadera vida cristiana. Cuando uno empieza la vida cristiana, se somete a Dios, ahora vive para Dios, anda con Dios, trabaja para Dios, es siervo de Dios, ya no es de este mundo, ya no trabaja para el mundo. Pero muchos dicen entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿De dónde voy a comer, beber, vestir mi familia? Es incredulidad, falta de fe. No creemos que Dios es dueño del universo. No creemos que Dios alimenta a toda la humanidad. Pero si tuviéramos esa fe poderosa, esa fe viva, genuina, verdadera, entonces confiaríamos que Dios no nos va a hacer faltar. Si a Salomón, que no pidió nada, le dio todo, ¿por qué no nos puede dar?
Si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar todo lo que necesitan vuestros hijos pequeños, desde que nacen hasta los 12 años, ustedes saben dar todo. ¿Por qué Dios dice no les va a dar todo lo que necesitan? ¿Por qué ustedes no confían en Dios y confían en vuestro trabajo, en vuestro estudio, en vuestra vida en este mundo? ¿Por qué? Dice. Entonces necesitamos estudiar nuevamente la palabra de Dios como nunca antes. Así como Jesús a Nicodemo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Todavía no tienes vida espiritual, le dijo. Solamente has nacido de carne en este mundo y en vida carnal te has hecho fariseo, maestro, te has hecho doctor de la ley. Eso no tiene valor, le dijo Jesús. No se puede vivir la religión, la vida cristiana, en vida carnal, en vida humana, en naturaleza pecaminosa, con mente carnal, egoísta del yo. No se puede, le dijo. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Y Nicodemo qué hizo? No dijo, Señor, ya en estos momentos me entrego y quiero nacer del Espíritu. No. Primero tenía que entender plenamente, claramente, cómo es eso de nacer del Espíritu, qué requisitos hay que cumplir. Son 12 requisitos, por lo menos como mínimo. Y Nicodemo comenzó a estudiar. Estudió de nuevo las Escrituras, dice, para tener fe verdadera, para que la fe verdadera pueda conectarlo a Dios. Porque el nuevo nacimiento, la salvación, la justificación, la vida espiritual es por fe y gracia. Entonces Nicodemo no tenía fe verdadera. Entonces estudió de nuevo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros ahora? Si nosotros no hemos pasado por el bautismo del Espíritu, no hemos nacido a vida espiritual, no somos justos, santos, no somos buenos, no estamos consagrados totalmente nuestra vida a servir a Cristo, necesitamos empezar de nuevo, comenzar a estudiar la Biblia desde el libro Génesis, pasar al Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Necesitamos de nuevo estudiar. Si somos adventistas, entonces estudiar los libros del Espíritu de Profecía, que son cerca de 100 libros más o menos. Y aún más, si nosotros queremos recibir a Cristo nuestra justicia, queremos recibir la lluvia tardía, queremos recibir la gloria de Dios, el carácter de Cristo, necesitamos estudiar los mensajes de justificación por la fe que Dios mandó al pueblo adventista por los pastores A.T. Jones y el pastor Waggoner. Necesitamos estudiar los sermones y todos los mensajes que ellos escribieron en varios libros, como por ejemplo el Pacto Eterno. Escribieron Cristo nuestra justicia. Escribieron el libro de Romanos, libro de Gálatas, versículo por versículo. Escribieron lecciones sobre la fe, libres para siempre. Todos esos libros necesitamos estudiar de nuevo. Una vez que terminemos de estudiar todo eso, ahora sí tendremos la verdadera fe. Si es que aceptamos toda esa revelación como palabra de Dios, pero si dudamos, no creemos, seremos incrédulos. Y como incrédulos, como el pueblo de Israel, no podremos ingresar ni a la tierra de Canaán, ni a la Canaán celestial. Por eso hoy estamos estudiando. Dios está dándonos todos los días el tiempo necesario, porque Él es el dueño del tiempo y nos está dando salud
nos está dando también su Espíritu Santo, su gracia, porque el ser humano se cansa. La Biblia dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová no se cansan, tendrán nuevas fuerzas. Estamos pidiendo al Señor que nos dé nuevas fuerzas para seguir estudiando. Hemos estudiado ya más de un año. Ahora tenemos la plena seguridad de que Dios va a permitir que sigamos estudiando este año. Solamente el plan de salvación, la vida de Cristo, Cristo crucificado. Cristo es la verdad central, Cristo es el eje central, Cristo es el fundamento, es la piedra angular. Porque si no comprendemos el plan de salvación en base a Cristo, entonces no podremos empezar la vida cristiana, no podemos ser justificados. Por eso hoy vamos a continuar en el 8º paso, la confesión. Vamos a leer ahora en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 415, ¿qué podemos aprender acerca de la confesión? Dice así: algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión, y creen que sus pecados han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. Está hablando de algunos creyentes que han empezado, dice, correctamente, por el arrepentimiento y la confesión y la fe. Pero ¿qué ha pasado? Solo se han quedado allí, dice. No se han acogido, no se han aferrado por la fe a las promesas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, de su vida, deseando en Él, para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en el corazón. Les falta, dice, dar el segundo paso. El primer paso o la primera fase de la salvación es los 12 pasos. Los 12 pasos o los 12 requisitos están dentro del arrepentimiento y la confesión y la fe. Muchos creyentes, dice, han dado ese primer paso, justificación por la fe, en otras palabras, han nacido a vida nueva, han aceptado a Cristo como su Salvador personal y tienen vida espiritual. Pero ¿qué ha pasado? Pero solo se han quedado allí, dice. No han comprendido que Cristo es un Salvador presente en sus vidas para poder cuidar su vida, pero no le han confiado el cuidado de su vida, dice. Para que Cristo lo perfeccione, le dé crecimiento en la perfección, le dé santificación, crecer en santidad. No le han entregado su vida, no le han permitido, dice. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. El problema es que ahora, en el segundo paso, en la vida cristiana, ¿qué acontece? Dice, existe mucha confianza propia. El hombre espiritual es dejado a un lado, el hombre carnal, el hombre viejo, se levanta, dice, y comienza a confiar en sí mismo.
En otras palabras, el yo se levanta y desplaza al hombre espiritual. Confianza propia. Entonces, estas almas, dice, en la vida cristiana, hacen un doble servicio. Confían parcialmente en Dios y confían parcialmente en sí mismos. Creen en Dios y creen también que ellos mismos pueden obedecer, cumplir, vivir la vida cristiana. Confianza propia. Entonces su arrepentimiento, su confesión, su fe, prácticamente no tendrá valor. ¿Qué más? Vamos a seguir leyendo. Dice así: no recurren a Dios para ser preservadas con su poder. O sea, no confían en Dios totalmente su vida para que Dios lo preserve, lo cuide de no pecar. Por eso nuevamente vuelven a pecar. Y ya sabemos qué es pecado. Pecado es nuevamente tener orgullo, nuevamente ser egoísta, comenzar a buscar nuestros intereses en este mundo. Pecado es concupiscencia, deseos del mundo, codiciar el mundo, amar el mundo, servir al mundo, tener un carácter imperfecto, dejarse llevar por las flaquezas, debilidades, inclinaciones, deseos, costumbres. Ese es el problema de no confiar totalmente al 100% el cuidado de nuestra vida y para que Cristo nos dirija por su Espíritu y para que Cristo pueda perfeccionar la vida perfecta que nos ha entregado. Porque la vida espiritual que es perfecta debe crecer en perfección. ¿Y quién da el crecimiento? Es Cristo. Y no le dejamos, dice. El hombre nuevamente viejo se levanta y comienza a confiar y a hacer las cosas. El hombre egoísta se levanta y quiere ser también religioso. El hombre egoísta va a la iglesia, predica el Evangelio, cumple muchas cosas, pero al mismo tiempo quiere también confiar en Dios. Esa vida cristiana no va a prosperar, dice, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios lo acepte. Entonces el creyente, en vida humana, carnal, egoísta, se levanta, no ha muerto, dice en el bautismo, se levanta y ¿qué pasa? Se cuida de la tentación. Ya no voy a pecar, dice, ya no voy a molestarme, ya no voy a renegar, ya no voy a estar de ira, ya no voy a hablar mal, ya no voy a hacer esto, aquello, se cuida de pecar. Y también hace todo lo posible para cumplir ciertos deberes de la Biblia, para que Dios lo acepte. Entonces es como la ofrenda de Caín, dice. Caín lo mejor de su obra, de su trabajo, trajo al altar para sacrificar a Dios, y Dios no lo aceptó. Entonces necesitamos comprender. Es posible que hayamos dado los 8 pasos hasta la confesión, verdadero arrepentimiento, fe, todo eso. Pero si no perseveramos en la vida espiritual, dependiendo de Cristo, confiando en Cristo nuestra vida presente, haciendo la voluntad de Dios, si no perseveramos en eso, entonces el hombre viejo se levanta y nuevamente el cristiano cae en la vida antigua, en el pecado, en la vida pecaminosa.
No hay victorias, dice, en esa clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies del Salvador. ¿Cómo viven esos cristianos que confían en Dios y confían en sí mismos y cumplen los deberes con su esfuerzo? Dice, están en un yugo continuo. O sea, la vida cristiana es una carga, un yugo pesado y no hay descanso. Viven en problemas, en fracasos, viven desesperados, viven preocupados, viven descontentos, viven buscando las cosas de este mundo, afanándose por los afanes de este siglo. No es vida cristiana, dice, hasta que nuevamente se rindan y pongan sus cargas, dice, a los pies de Jesús. Y nuevamente tengan que confesar sus pecados, su debilidad, su flaqueza, su vida miserable y puedan entregar a Cristo. Esa es una vida cristiana que no crece. Ahora vamos a ver, también hay confesiones que no valen. Confesiones humanas, confesiones que no son inspiradas por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. En el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 216, dice así: las penitencias, las mortificaciones de la carne, la constante confesión del pecado sin arrepentimiento sincero, los ayunos, las fiestas religiosas y las ceremonias externas que no van acompañados de una verdadera devoción, todas estas cosas no tienen valor alguno. Así que la vida cristiana, que constantemente confesamos, decimos: Señor, soy pecador, perdóname, pero no hemos experimentado un sincero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es, dice, reconocer que somos pecadores y estar dispuestos a cambiar. Y realmente viene el cambio, la reforma. Pero cuando solamente uno confiesa de boca, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Esa vida cristiana de ayunos, de asistir a la iglesia, a las reuniones, participar en los cultos, participar en las prédicas, en el evangelismo, de nada sirve, dice. No tienen ningún valor. El sacrificio de Cristo es suficiente. Él hizo una ofrenda total y eficaz a Dios. Y el esfuerzo humano, sin el mérito de Cristo, no tiene valor alguno. No solamente deshonramos a Dios siguiendo esta conducta, sino que destruimos nuestra utilidad presente y futura. El dejar de apreciar el valor de la ofrenda de Cristo tiene una influencia degradante. Esteriliza nuestras expectativas y nos priva de nuestros privilegios. Nos induce a recibir teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación, que fue comprada para nosotros a un precio infinito. No debe entenderse que el plan de salvación consiste en que el poder divino se comunica a la persona para hacer que su esfuerzo humano tenga éxito total.
Entonces, una confesión que no tiene valor. Ese creyente se dedica, dice, a cumplir los deberes religiosos, se esfuerza. ¿Y qué más? Su vida cristiana, dice, prácticamente no crece, no adelanta, no avanza, y se queda, dice, creyendo a teorías inseguras y peligrosas concernientes a la salvación. Como por ejemplo, creen que el poder divino se comunica al creyente para hacer que su esfuerzo humano tenga éxito total. Creen que Dios le va a ayudar, le va a dar poder para que su esfuerzo humano tenga éxito. Dios no puede dar poder, no puede dar ninguna ayuda al hombre para que el hombre tenga éxito con su sabiduría humana, con su fuerza humana, en el egoísmo, en el yo, no. Dios no ayuda al egoísta, porque el egoísta se va a volver más orgulloso, porque va a tener éxito. Dios no puede trabajar con los egoístas, con el hombre carnal. Por eso Pablo dice en el plan de salvación, Cristo murió en la cruz, para que el creyente que acepte también pueda morir al yo, al ego, pueda morir a la vida pecaminosa, y Dios pueda resucitarlo juntamente con Cristo a vida eterna como una nueva criatura. Así que la vida cristiana no es que el hombre tiene que hacer una parte con toda su fuerza, poner todo lo que tiene, y Dios le ayuda en la otra parte para completar. No es así. El ser humano carnal tiene que someterse a Cristo para que Cristo realice la obra en él. Y el ser humano tiene que ponerse al servicio de Dios, ser un colaborador, un coadjutor, un ayudante. Cristo debe ser el arquitecto de nuestra vida, de nuestro carácter. Cristo el guía, Cristo el capitán, Cristo el salvador del pecado, Cristo el que pelea las batallas contra nuestro yo, contra el mundo y contra Satanás. Cristo es el que debe pelear. El creyente debe pelear la batalla de la fe. Esa es su parte, la fe. Creer es la mayor parte que el ser humano tiene. Y una verdadera fe va a producir obediencia. La fe va a impulsar al verdadero creyente a actuar, a hacer las cosas correctamente con el poder, la sabiduría y la gracia de Dios. Y todas aquellas buenas obras será como una luz para glorificar a Dios, para dar gloria a Dios. El verdadero cristiano así vivirá toda su vida dando gloria, agradeciendo a Dios por toda la vida que él vive. Por eso Pablo dice, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Ahora vamos a leer en Mensajes Selectos, tomo 3, 343. ¿Qué más podemos aprender? Dice así, estos hombres ponen a un lado el consejo que Dios ha dado
y hacen precisamente las cosas que Dios les ha dicho que no hagan. Muestran que han escogido al mundo como su juez, y en el cielo sus nombres están registrados como uno de los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo, expuesto a la vergüenza pública. Sepan esto, hombres, que Dios no escucha sus oraciones. Insultan su santo nombre, y Él los abandonará a las bofeteadas de Satanás hasta que vean su insensatez y busquen de nuevo al Señor por medio de la confesión de sus pecados. Entonces, los creyentes que han empezado bien, muchos dice, por arrepentimiento, la confesión, la fe, pero no han podido permanecer en Cristo, han comenzado a confiar en sí mismos, dice, en parte y en parte seguir confiando en Cristo. Esa clase de vida, dice, siempre les llevará al pecado. Porque ellos, dice, siempre escogerán el mundo. Para esa clase de creyentes, dice, no hay victorias. ¿Y qué pasa? Que sus oraciones, dice, no serán escuchadas. Dios no podrá hacer nada con ellos. Cuando el ser humano pues quiere poner su parte humana, su fuerza, su conocimiento, su habilidad y todo lo que sabe, Dios no acepta eso. Dios lo va a dejar. Y ellos, dice, tendrán que convencerse de que su vida fracasará. Y si hay tiempo de gracia, tendrán que volver a Dios nuevamente por el arrepentimiento y la confesión de sus pecados. Cuán importante es saber el verdadero plan de salvación para no caer en esos errores, en esas faltas, en esos desvíos y engañarse uno mismo. Nadie le gustaría que le engañen. Todos necesitan la verdad para tener plena seguridad de lo que uno cree y de lo que uno vive. Ahora vamos a aprender de este libro, La Oración, página 61. Dice así, Cristo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Presentad esta promesa cuando oréis. Tenemos el privilegio de ir ante Dios con santa osadía. Si le pedimos con sinceridad que haga brillar luz sobre nosotros, nos oirá y contestará. La condición para pedir a Dios cualquier cosa, la condición es estar unido a Cristo y permanecer unido a Cristo. Y hemos aprendido de que se puede unir con Cristo por medio de la fe, experimentando los 12 pasos. El que experimenta los 12 pasos y por la fe se une a Cristo para nacer a vida nueva, para tener el carácter de Cristo, vida espiritual, entonces estos creyentes, si perseveran, permanecen en Cristo, todo lo que pidan, Cristo les responderá. Y la mayor cosa que podemos pedir es tener luz.
la luz de la justicia por la fe. Y si tenemos luz, entonces podremos iluminar al mundo. Pero debemos vivir en armonía con nuestras oraciones, dice. No tienen valor si caminamos en dirección opuesta a ellas. Por ejemplo, he visto a un padre de familia que después de leer un pasaje de las Escrituras y hacer una oración con frecuencia, casi tan pronto como se levantaba de sus rodillas, comenzaba a regañar a sus hijos. ¿Cómo podría contestar Dios la oración que se había ofrecido? Y si después de haber increpado a sus hijos, un padre hace oración, ¿beneficia esa oración a los hijos? No, a menos que sea una oración de confesión a Dios. Aquí tenemos un ejemplo del cual podemos aprender. Y este ejemplo se puede aplicar a todos los actos de la vida, a todo lo que en este mundo tenemos que enfrentar, podemos aplicar. Dice, si un padre, después que lee la Biblia, hace oración con sus hijos y pide perdón a sus hijos por haberlos tratado mal, y pide a Dios perdón, y termina la oración, y se levanta, y después nuevamente regaña a sus hijos, provoca ira, se enoja, enojado, expresa palabras duras contra sus hijos. Entonces dice, ¿Dios podrá escuchar sus oraciones? No, de ninguna manera, porque él ora, pide a Dios perdón y nuevamente vuelve a cometer el mismo mal. Entonces no ha experimentado los 12 pasos, no ha experimentado el verdadero arrepentimiento, no tiene verdadera fe que le une a Cristo, porque solo unido a Cristo el Espíritu Santo le puede guardar de pecar nuevamente, porque la Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces necesita nuevamente, dice, volver a Dios y confesar su pecado. ¿Cómo debería confesar este padre su pecado? Este padre debería confesar a Cristo como Salomón, o algo parecido. Salomón dijo, soy mozo pequeño. Jeremías dijo, soy niño. Y así todos los santos de la antigüedad confesaron a Dios ser seres humanos inválidos, deficientes, impotentes, insuficientes, miserables, pobres, ciegos, desnudos, reconocieron y confesaron a Dios. Entonces este padre debía confesar, decir, Señor, soy pecador, no puedo controlar mi vida, no puedo dominarme, no puedo confiar en ti para que me guardes de pecar. Mi vida es débil, mi vida no vale, Señor, necesito nueva vida, necesito ser un hombre espiritual, un hombre que tenga paciencia, amor. Señor, tú solamente me puedes dar por nacimiento espiritual una nueva vida con tu amor, con tu paciencia, con tu misericordia, para yo tener amor hacia mis hijos, para tener misericordia hacia mis hijos, para hablarles con amor, para tratarlos con amor,
porque yo no puedo, yo fallo, me esfuerzo y solamente hasta donde puedo me controlo, pero no puedo, Señor, confesar a Dios. Ahora sí, entonces, Dios podrá renovar su mente, su corazón, darle nueva vida y darle como guía el Espíritu Santo. Ahora sí será paciente, ahora sí será recto, no tolerará el pecado, el mal en su familia, pero corregirá con amor, con ejemplo, así como los santos de la antigüedad. Ahora sí, su confesión producirá un cambio, una reforma, una nueva vida. Una confesión que no produce nueva vida, un cambio, no tiene ningún valor. La vida cristiana entonces no es controlarse, no es dominarse, no es humanamente, es decir, estamos hablando de dominarse, controlarse, guiarse. Humanamente no es así, sino es depender de Cristo, depender del Espíritu Santo, confiar nuestra vida a Cristo, para que el Espíritu Santo nos controle, para que el Espíritu Santo nos libre de pecado, para que el Espíritu Santo ponga las palabras de amor, para que el Espíritu Santo nos dé un buen carácter, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo. Esa es la verdadera vida cristiana. Ahora vamos a aprender del apóstol Pablo. Pablo, ¿qué nos puede enseñar acerca de la confesión? Dice así en el libro Camino a Cristo, página 41. Los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión que no busca excusas por el pecado ni intenta su justificación propia. Aquí tenemos otro fruto de la verdadera confesión. Primeramente hemos visto que la verdadera confesión produce una reforma, un cambio. Ya no vuelve la persona a cometer el mismo mal, el mismo pecado, la misma falta, ni el mismo descuido. Así también una verdadera confesión dice, nunca se justifica, no hay justicia propia, no echa la culpa a nadie, sino que la culpa se echa a sí mismo. Por eso es llevado a la verdadera confesión. No dice como Eva. Eva no reconoció su pecado, su falta, sino presentó una excusa a Dios. ¿Qué le dijo? El esposo que me has dado, dice. No, Eva se excusó con la serpiente. Señor, dice, tú creaste a la serpiente, esa serpiente me tentó, dice, y yo caí. Y cuando a Adán le preguntó Dios qué dijo, Señor, dice, la mujer que me diste, dice, ella me dio y yo comí, echó la culpa, se excusó. Así hoy en día el ser humano que no da los 12 pasos, no conoce realmente los requisitos, se justifica y se excusa. Muchos dicen, porque yo vivo en la ciudad, por eso vivo mal, dice. Otros dicen, a mí nadie me ha enseñado, me ha dicho, por eso he caído en pecado. Y así 1000 excusas para justificarse de su error, de su pecado.
Es como el borracho. El borracho se excusa, dice, cuando ofiende, pega, hace violencia, y cuando ya está en su razón, ¿qué dice el borracho? Dice, estuve borracho, por eso he causado, dice, malestar en mi familia. Pero el verdadero arrepentimiento, la verdadera confesión, nunca se excusa, nunca echa la culpa a nadie, sino reconoce su verdadera condición, para que no vuelva a pecar. Y para que no vuelva a pecar, en confesión, entrega su vida a Cristo, para que Cristo lo cuide, lo proteja, lo sostenga. Y si vive unido a Cristo, como dice el apóstol Santiago en su libro Santiago 4:8, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Satanás no puede tentar a un verdadero cristiano, a un hombre espiritual, porque sabe que no va a caer en tentación, porque Cristo lo cuida, lo sostiene, porque Cristo ya le venció a Satanás. Vivió una vida sin pecado, 33 años y medio Jesús, así que Satanás no puede. Pero si el creyente confía en sí mismo, confía en las cosas de este mundo, entonces será propenso a caer en la tentación de Satanás. El apóstol Pablo no procuraba defenderse, sino que pintaba su estado, su vida con sus colores más oscuros y no intentaba atenuar su culpa y dijo, ¿cómo confesó el apóstol Pablo? Dice, lo cual también hice en Jerusalén, encerrando yo mismo en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido autorización de parte de los jefes de los sacerdotes, y cuando se les daba muerte, yo echaba mi voto contra ellos, y castigándolos muchas veces por todas las sinagogas, les hacía fuerza para que blasfemasen, y estando sobremanera enfurecido contra ellos, iba en persecución de ellos hasta las ciudades extranjeras. Sin vacilar declaró Pablo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así confesó Pablo cuando aceptó a Cristo, a quien él perseguía. ¿Qué dijo Pablo? Dice, yo en Jerusalén he encerrado en la cárcel a muchos, dice, y yo mismo he perseguido a ellos, dice, los he castigado, he dado mi voto para ser muerto, dice, así como en el caso de Esteban. Pablo había dado su voto para que Esteban sea apedreado. Así que Pablo confesó su pecado abiertamente. Yo he sido el culpable, dice, para echar en la cárcel, para que mueran, dice, muchos santos. ¿Quiénes eran los santos? Los apóstoles. ¿Por qué eran santos? Humanamente no eran santos, eran pecadores. Pero el problema es que ellos no vivían en vida carnal, la vida cristiana. No recibieron el Espíritu Santo, la lluvia temprana, en un corazón egoísta. En mente carnal no. El hombre viejo de los apóstoles, de cada uno de ellos, su hombre viejo había muerto y Cristo vivía en ellos. Por eso es que Satanás no podía hacer nada. Por eso Pablo también, de la misma manera, Satanás no pudo hacerlo caer en pecado. Una confesión
sincera a Dios. Vamos a leer, de Zaqueo hemos hablado mucho. En Deseado de todas las gentes, página 508. ¿Cómo confesó Zaqueo? Zaqueo había sido abrumado, asombrado, reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta Él, tan indigno. Ahora expresaron sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado Maestro. Resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. Ahí está. En presencia de la multitud, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el 4 tanto. Decía a todas las gentes, 508. Reavivamientos modernos, página 23. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. Vamos a leer ahora en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 91. Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón delante de Él. Pero al mismo tiempo debemos tener confianza en Cristo, como en un Padre tierno, que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él. Así que si confesamos, dice, verdaderamente a Cristo nuestros pecados, entonces creemos que Dios es nuestro Padre eterno y no nos va a abandonar. Muchos de nosotros andan por la vista y no por fe. Creemos las cosas que se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que nos son dadas en la palabra de Dios, y sin embargo no podemos deshonrar a Dios más decididamente que el demostrar que desconfiamos de lo que dice y que nos preguntamos si el Señor está de veras con nosotros o nos estamos engañando. Necesitamos andar por fe, no por vista. Porque si andamos por vista, dice, vamos a fracasar. Tenemos que nosotros tener la plena seguridad de que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y necesitamos confiar plenamente en Cristo. Dios no renuncia a nosotros por causa de nuestros pecados. Tal vez cometamos errores y agraviemos su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desecha. Hay obstáculos que eliminar. Se han albergado malos pensamientos y ha habido orgullo, suficiencia propia, impaciencia, murmuraciones. Todas estas cosas nos separan de Dios. Así que, a pesar que el cristiano, por la confesión, ha llenado los requisitos y tiene vida cristiana, pero si nuevamente, dice, comete errores, agravia al Espíritu, no obedece al Espíritu Santo que le guía, ¿qué más? Dice, no tiene corazón contrito, humillado, quebrantado. Entonces, ¿qué pasa? Si aún tiene orgullo, dice, suficiencia propia, impaciencia, murmuraciones, todo eso, dice, nuevamente nos separa de Dios. Perdemos la justificación, perdemos la vida nueva, perdemos todo. Nuevamente tendremos que comenzar la vida cristiana por los 12 pasos que nos presenta la palabra de Dios. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 91,
Vamos a leer ya, para ir terminando, dice, deben confesarse los pecados, debe la gracia realizar una obra más profunda en el corazón. Los que se sienten débiles y desalentados pueden llegar a ser fuertes hombres de Dios y hacer una obra noble para el Maestro, pero deben obrar desde un punto de vista elevado. No deben sentir la influencia de motivos egoístas. Y para terminar vamos a leer las confesiones que Dios no acepta. Muchos confiesan por temor a las consecuencias, al castigo que van a recibir por sus pecados, como Esaú, como Judas. Dice así la palabra de Dios. Judas, dice Esaú, Balaam, esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que había de cosechar le llenaron de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón también de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar del castigo, pero volvía a desafiar al cielo, al Dios del cielo, tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Una falsa confesión. Faraón también confesaba, decía, Señor, reconozco, pero cuando las plagas se retiraban, nuevamente volvía. Judas también aconteció eso. Estamos leyendo en Camino a Cristo, página 24, deseado de todas gentes 669. Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando les hizo su confesión, le rechazaron desdeñosamente. Judas dice que confesó su pecado, pero fue rechazado por los sacerdotes. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como Hijo de Dios y suplicándolo que le liberase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía verdaderamente. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación y en espera de juicio. Pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta hora he venido al mundo. Así entonces, muchos hacen una confesión humana, de palabras nada más, por miedo a las consecuencias del pecado, por miedo a los castigos, por miedo a la crisis, a la angustia, por miedo a las plagas que han de venir a este mundo. No, necesitamos reconocer que el pecado es malo, que el pecado crucificó al Hijo de Dios, que el pecado hoy el pecado también hiere a Jesús. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo y haremos la confesión como el apóstol: yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros podamos confesar realmente nuestra vida y recibir una vida nueva y mantenernos confiando en Cristo.
Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Que Dios les bendiga. Amén.